Acá tenemos al maestro Carlos Salazar Vargas, un colombiano que tuvimos como ponente en el tema de políticas públicas, un diplomado que llevamos a cabo en políticas públicas. Y en la parte de arriba pues salen algunos ejercicios de entrenamiento mediático, de media training que tuvimos en la ciudad de Tijuana, con con una promoción del diplomado de gerencia de campañas que llevamos a cabo en Baja California. Bueno, a grandes rasgos, ya para iniciar con nuestro tema, la importancia de la investigación de una campaña política. Siempre nos preguntamos, ahora sí que cuando estamos por iniciar una campaña política, la gran pregunta es, bueno, ¿por dónde vamos a iniciar? Y tiene que ver precisamente con eso, la investigación de una campaña, que es el punto de partida. Ahora sí que como lo ilustra la imagen, es precisamente acceder, ahora sí que acceder a la mente de la persona para saber, bueno, qué es lo que está pensando, qué es lo que siente, etcétera, con respecto a la elección, con respecto a los candidatos, con respecto al proceso electoral. Y bueno, a partir de ahí poder encontrar precisamente esas fibras sensibles, ¿no? Que nos pueden dar luz sobre cómo construir nuestra estrategia. En toda campaña, como mencionábamos hace un momento, en toda campaña, además del candidato, existen otros actores, principalmente estos tres que estamos mencionando, ¿no? En primer orden, el círculo estratégico, ¿no? Los famosos gurús del cuarto de guerra, ¿no? Esos personajes inalcanzables que siempre hay en una campaña, esos personajes que dicen saberlo todo y son pues los que diseñan la campaña. De igual manera tenemos al equipo de promotores del voto, pues son las personas que hacen las llamadas telefónicas desde un call center, entregan propaganda puerta a puerta, y realizan la labor de convencer a familiares cercanos sobre la propuesta del candidato. Y un tercer personaje o grupo es el destinatario final de la campaña. En este Perdón, caso, Héctor, perdón, Héctor, te voy a interrumpir. Nomás quiero estar seguro que todos están escuchando. Quien no escuche, pues simplemente ponga la manita. Parece que sí todos escuchan. Ok, adelante, Héctor. Okay. Decíamos pues que un tercer personaje o grupo al que va, o destinatario, o tercer grupo, perdón, es finalmente pues el destinatario de la campaña. Y así tal cual como lo estamos exponiendo, precisamente el destinatario de la campaña, el votante, es el que aparece al final, ¿no? Entonces, la construcción de una estrategia exitosa tiene que ver precisamente con que la campaña tiene que surgir precisamente escuchando al votante, ¿no? Entonces, para eso la investigación nos lleva a conocer cuál es el sentimiento y cuál es el sentir, pues, del votante, ¿no? Continuamos. De ahí, pues, la importancia de la investigación, que efectivamente, como lo mencionamos, es el punto de partida hacia una campaña exitosa. Siempre que una campaña en primer punto o que tenga como punto de partida precisamente el acercamiento y escuchar al electorado, tendrá buenos resultados. Y aquí como quisimos poner una imagen muy representativa de lo que es la investigación en una campaña, ponemos una persona y hacemos un corte transversal del cerebro, ¿no? Se aparece un corte transversal del cerebro donde se alcanza a ver hasta la parte más
más recóndita, ¿no? De ese cerebro. Entonces, es precisamente lo que pretende la investigación en una campaña, llegar justamente hasta aquí, ¿no? Hasta donde se encuentra precisamente eh, el sentimiento o las emociones, ¿no? De las personas. ¿Y cómo llegar hasta aquí, no? Ahora sí que pusimos la ilustración, cómo llegar hasta esta ubicación sin usar un GPS, muy ad hoc a los tiempos actuales, ¿no? Ahora que para llegar a cualquier domicilio, pues simplemente digitamos en nuestro smartphone el GPS y llegamos hasta ahí. Ahora, ¿cómo lo hacemos sin utilizar esta herramienta? Pues quiero decirles que no todo se puede medir a través de números, no todo es susceptible de ser medido con números. Entonces, la investigación cualitativa es un método que nos permite recopilar datos no numéricos, lo que no tiene que ver con cifras. Por ejemplo, la intención de voto se puede medir en cifras, en porcentaje. La intención de voto se puede medir el partido colorado, el partido verde, el partido azul, el partido rojo, etcétera. La intención de voto que tiene cada uno de ellos, eso se mide de manera muy fácil a través de cifras. Pero lo que tiene que ver con el sentimiento del electorado, eso no se puede medir precisamente con cifras numéricas. Entonces, eso se mide a través de la investigación cualitativa. Y existen diferentes técnicas, como son pues, las entrevistas a profundidad, los grupos de discusión o algunas técnicas de observación muy especializadas. Y además de esto, la tecnología todavía nos permite otras herramientas, en este caso de minería de datos, como lo es el Big Data. Es decir, de de todo el universo de interacciones y conversaciones que confluyen en la red, eh, podemos determinar en un espacio determinado, ya sea en México, ya sea en Sonora, en Baja California, en Costa Rica, etcétera, o en algún municipio en particular, cuáles son las conversaciones que están confluyendo. Pero es muy importante que primeramente hagamos el ejercicio con personas y a partir de ahí nos va a dar luz sobre el tema para poder llevar ahora sí que nuestra segunda capa de investigación a los datos, a la minería de datos a través del Big Data. Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, comentario, eh, alguna pregunta que tengan que hacer. Hacemos un breve espacio para, para, para saber si tienen alguna duda, comentario, trauma, complejo. No, no se crean, es una broma. O seguimos, continuamos. Ustedes me dicen. Sugiero que si tienen alguna duda, usen la manita para estar pendientes, miren. Esa manita que está abajo, donde dice reacciones, y estaremos pendientes. Adelante, bueno, Héctor. Por lo pronto, continuamos. En las condiciones actuales, ¿sería posible realizar un grupo focal en línea? Algo así, porque el grupo focal pues es una técnica en la que tenemos que citar de 8 a 10 personas y realizar un ejercicio de trabajo con ellos a través de algunas preguntas dirigidas, y empezamos a interactuar, a descubrir algunas reacciones, etcétera. Pero en estas condiciones actuales, claro que es posible. Existen algunas herramientas, precisamente existen algunas herramientas tecnológicas que nos permiten realizar de manera virtual la posibilidad de realizar tanto encuestas como grupos focales. Y bueno, quiero mencionar también que este masterclass que estamos presentando el día de hoy
encuestas y estrategia, forma parte de un taller que ofrece Lideratium, que se llama Uso Estratégico de Encuestas de Opinión. Entonces, ahí mostramos precisamente cómo usar estas herramientas tecnológicas para llevar a cabo grupos focales en línea. Por ejemplo, en este momento pudiéramos llevar a cabo un ejercicio de esta naturaleza. Obviamente nos llevaría más tiempo, habría que cubrir algunos requisitos tecnológicos, etcétera. Pero bueno, sí se puede realizar, ¿no? Sí se puede realizar y de igual manera la encuesta. Posteriormente, ya una vez que tenemos la información, ahora sí que la sustancia clave, el ingrediente activo, lo sustancial, ya una vez que realizamos este ejercicio y que extraímos esa pequeña parte valiosa que nos comparte el ciudadano, pues pasamos a lo que es la encuesta base, que es pues una encuesta para conocer ahora sí que el escenario completo, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento del votante hacia mi candidato o hacia otros adversarios? Conocimiento que se tiene frente a cada uno de ellos, si existe aceptación, si existe rechazo, cuál es la percepción que se tiene de él o de ellos, si es una percepción positiva, es una percepción negativa, el grado de profundidad o conocimiento de mi candidato, intención de voto, cuáles son los principales problemas a resolver dentro de la campaña y algunos atributos de los candidatos, si tiene carisma, si tiene liderazgo, si tiene capacidad de comunicar ideas, etcétera, ¿no? Ahondar un poco en el perfil o atributos del candidato ideal, es decir, para el ciudadano común, ¿cuál sería el perfil ideal? Construir algunos arquetipos, ¿no? Y obviamente la estrategia pues tendrá que ir dirigida a construir una campaña que asemeje a nuestro candidato a ese perfil ideal o ese arquetipo con el que los ciudadanos estarían dispuestos a votar en una elección, ¿no? Entonces, ahí vamos perfilando un poco ya lo que tiene que ver con la estrategia. Profundizando más en el tema de la encuesta base, algunas recomendaciones para que una encuesta base sea realmente confiable. Bueno, aquí mencionamos algunas, ¿no? Como el objetivo es obtener información real y precisa para la toma de decisiones, la encuesta base tiene que diseñarse precisamente a partir de los temas que surgen de la investigación cualitativa. Es decir, tenemos que tener una interacción directa precisamente a través de los grupos focales, mediante la investigación cualitativa con los ciudadanos, y ellos nos van a dar ahora sí que el rumbo, ¿no? Y sobre eso ya dirigimos la encuesta base, ¿no? Algo muy común que nos pasa mucho, no voy a mencionar ni municipio ni partido, pero en 2018 nos tocó ir a un municipio que será de aproximadamente entre 200 y 300 mil habitantes, y nos contrataron precisamente para trabajar ahí el tema de investigación y construcción de mensaje. Y normalmente sucede mucho con los partidos pequeños o sucede mucho con los candidatos que a veces no traen el recurso, ¿no? El recurso económico en cierta etapa de la campaña. A veces les gana pues no sé, ¿cómo decirlo? A veces quieren hacer la encuesta con sus propios medios, ¿no? Con los jóvenes que participan en la campaña, con los jóvenes, con los grupos juveniles del partido, etcétera. Sin embargo,
la encuesta o incluso basarse en encuestas que andan por ahí circulando, ¿no? Encuestas que andan por ahí en el ambiente, alguna encuesta que realizó algún medio de comunicación, alguna encuesta incluso que realizó otro partido u otro candidato y tuvieron acceso a ella. Digo, la recomendación es que la encuesta debe ser propia, ordenada precisamente por la campaña, y debe ordenarse, debe ser una encuesta realizada pues por alguna empresa de investigación seria, profesional, incluso debe ser cara a cara, no debe ser una encuesta telefónica, no debe ser una encuesta en línea. Esto es lo recomendable, ¿no? Realizar una encuesta cara a cara y que obviamente cada cuestionario sea concluido. Normalmente tendemos a confundir encuesta con cuestionario y es muy común que dicen, no, es que ya tengo mi propia investigación y realicé 1500 encuestas. Ah, caray, ¿para qué tantas si con una era necesario? Con una era suficiente, ¿no? Es decir, tendemos a confundir encuesta con muestra. A lo mejor son 1500 muestras de una encuesta que se realizó. Entonces ahí tenemos a veces confusión con los términos. Y bueno, la encuesta para fines de estrategia electoral tiene que ser representativa de las secciones electorales, no de la población en general. Es decir, si en un municipio, por así llamarlo, yo tengo, no sé, 100, 200, 500 o 1500 secciones electorales, tiene que ser representativa de esas secciones electorales. Incluso se puede focalizar en las secciones de mayor rentabilidad electoral para ser todavía más precisos, ¿no? Si no lo hacemos con base en secciones electorales, pues tendríamos sesgo en los resultados, es decir, nuestros resultados no serían confiables, ¿no? A grandes rasgos, estos 4 recomendaciones nos pueden ayudar precisamente para tener la mayor confiabilidad, ¿no? En una encuesta política con fines de construcción de estrategia. ¿Seguimos? Los tipos de encuesta que hay. Bueno, tenemos la encuesta base, aquí en la base de la pirámide, tenemos lo que es la encuesta base. Posteriormente, tenemos las encuestas de seguimiento, los tracking poll o encuesta de seguimiento, es decir, durante el periodo de una campaña, tenemos que ir midiendo, ya sea semana a semana o mes a mes, cómo va caminando ahora sí que nuestra estrategia, ¿no? Si va de acuerdo a lo que nosotros planeamos, o bien hay que corregir algunos aspectos, ¿no? Durante el transcurso de la campaña. Y finalmente tenemos lo que es la encuesta de salida. Ya una vez que se llegó el día de la elección, tenemos ahora sí que lo que es la encuesta de salida o el exit poll. Es decir, esa encuesta que nos puede llevar a anticipar resultados antes de la hora de los resultados oficiales. Y esto pues únicamente sirve para la toma de decisiones políticas. Saber si salimos con anticipación, si somos el primero en salir a declararnos triunfadores en una elección, o bien pues nos reservamos y salimos hasta el día siguiente a reconocer resultados, ¿no? Entonces, la encuesta de salida sirve para eso únicamente, para tener los datos anticipados antes de que el órgano electoral salga con los resultados oficiales, ¿no? Ya sea a través el órgano electoral puede salir a
través del programa de resultados electorales preliminares o ya con el resultado del cómputo, del escrutinio y cómputo final, ¿no? Y aquí vienen algunos ejemplos de estas, por ejemplo, que vienen, esta que dice intención de voto, pues es una encuesta base, donde tenemos ahora sí que la medición de cómo, de la aceptación, es una de las variables, ¿no? Son los temas siguientes que vamos a ver. Esta encuesta de preferencia electoral para presidente de la República, viene octubre de 2017, diciembre, enero, viene varios meses, nos da un seguimiento, parece ser que es bimensual, y aquí está una encuesta, finalmente está una encuesta que marca, ahora sí que con más tiempo, que marca año tras año, esta sí nos permite marcar tendencia, ¿no? Esta nos permite ahora sí que marcar una tendencia, saber si hay un crecimiento, saber si hay un decrecimiento, cuál es a través del tiempo, cuál es el comportamiento, ¿no? Obviamente en la preferencia electoral. Seguimos. ¿Cuáles son las variables principales que se miden a través de una encuesta política? Bueno, estas son algunas, ¿no? Son las principales. Ahora sí que con esto obtenemos la información necesaria, ¿no? Para construir campaña. Lo que tiene que ver con gobierno, es decir, la evaluación o la aceptación, la aprobación del gobierno. Si se tiene un buen desempeño de gobierno, pues obviamente la aprobación del gobierno va a ser alta, ¿no? En este caso del gobernante, y esto va vinculado precisamente al partido político. Otra variable pues tiene que ver con la medición del partido, es decir, cuál es la aceptación o rechazo que se tiene del partido, precisamente en función de su desempeño de gobierno, obviamente cuando se es gobierno. Cuando se es oposición, pues es otro contexto, ¿no? Lo que tiene que ver la variable candidato, es decir, medir los atributos del candidato, incluso la aceptación del candidato, obviamente la opinión que se tiene del candidato, si tiene una opinión positiva, una opinión negativa, como lo mencionábamos al inicio, y lo que tiene que ver con la campaña, ¿no? Es decir, cómo va penetrando el mensaje de la campaña en los electores. Entonces, a grandes rasgos, estas 4 variables, pues son es lo principal, ¿no? Que medimos a través de una encuesta. Partido, gobierno, candidato y campaña. La famosa mesa de 4 patas, como le llaman por ahí, ¿no? Precisamente para una campaña exitosa, tienen que estar funcionando adecuadamente a nuestro favor cada una de estas variables, ¿no? Por ejemplo, si se es un candidato de oposición, obviamente pues no estás en el gobierno. Sin embargo, la variable gobierno pues tiene que ser favorable a tu proyecto, es decir, a lo mejor no cuenta ese gobierno con la mejor aprobación en ese momento, ¿no? Y obviamente tu partido pues debe de generar los posicionamientos necesarios que le abonen precisamente a esa estrategia, ¿no? De ese candidato y esa campaña. Obviamente una campaña política, una campaña electoral, pues es un ejercicio de comunicación política. En eso se resume, es decir, cada candidato cuenta una historia, así como aparece aquí. Es decir, tenemos un auditorio o una sala en donde están la cantidad de electores o votantes, y cada uno de ellos viene a escuchar una historia, una narrativa, es decir, un mensaje de cada uno de los candidatos, ¿no? Aquí tenemos a 2 candidatos
muy similares en cuanto a sus hábitos. Permítanme. Dos candidatos muy similares en cuanto a sus hábitos. Ambos son depredadores, ¿no? Uno es el león y otro es el lobo. Y los electores van a ser precisamente las ovejas, ¿no? Entonces, están en la disyuntiva de cuál candidato van a votar. Entonces, a grandes rasgos, está muy cruel la ilustración, pero bueno, ejemplifica cómo en una campaña electoral y un ejercicio de comunicación, muestra precisamente esa interacción, ¿no? con el votante, donde cada uno de los candidatos, independiente de su imagen, de su trayectoria, etcétera, viene a construir una narrativa, ¿no? Y qué es lo que el votante, precisamente en función de eso, va a tomar una decisión. Lo que tiene que ver con la estrategia, pues va en función de esas variables que estamos señalando, ¿no? Que se miden a través de una encuesta. En cuanto a gobierno, pues eso nos va a permitir generar una estrategia ya sea de continuidad, de continuar hacia adelante en la misma ruta, o bien una estrategia de cambio, ¿no? Existen también los modelos, por ejemplo, de cambio interno, ¿no? Estrategias de cambio interno, por ejemplo, cuando dentro de un partido que va a elecciones y es un partido gobernante, existe una propuesta de cambio interno que rompe precisamente con la continuidad hacia adentro, ¿no? Por ejemplo, aquí pondría como ejemplo el caso, por ejemplo, de cuando no es el candidato oficial, ¿no? O el candidato del gobernador o el candidato del presidente de la República, pero sin embargo forma parte dentro de su partido político. Entonces se genera precisamente una propuesta de cambio interno que rompe con esa línea de continuidad y en ocasiones pues es bien vista por los ciudadanos, ¿no? A los ciudadanos finalmente pues no les gusta que se dé o que se marque una línea tajante, ¿no? A veces se da de manera natural, pero cuando se trata de imponer una línea tajante por parte del gobernante, pues ahí sí los ciudadanos tienden a rechazarlo, ¿no? Y otra de las variables que tenemos aquí, lo que tiene que ver con partido, pues aquí medimos la imagen del partido y obviamente el desgaste que tiene este partido en el ejercicio del poder. A veces no estás como partido gobernando, sin embargo, vienes arrastrando alguna imagen de cuando te tocó ser gobierno, ¿no? Otra variable tiene que ver con los candidatos y aquí pues la estrategia va en función de conocer los atributos, cuáles son los atributos naturales que presenta ese candidato. Mencionamos ahorita algunos así de manera muy rápida, pues lo que tiene que ver con carisma, liderazgo, capacidad para comunicar ideas, etcétera, ¿no? ¿Qué tanto conocimiento se tiene de ese candidato? Es decir, ¿qué porcentaje del electorado conoce a tu candidato? Podemos decir que cuando un candidato está por arriba del 90% de conocimiento y con una opinión positiva, pues es un candidato que viene penetrando fuertemente en el electorado. Es muy raro, es muy poco común que llegue un candidato al conocimiento del 100%, ¿no? Tendría que ser a lo mejor un candidato que ha estado en la boleta electoral en muchas ocasiones, ¿no? Que sea ya un candidato sumamente popular para poder
tener un conocimiento del 100%. Normalmente llegas al 90-95%, pero no llegas a tocar el 100%, ¿no? de conocimiento. Y obviamente, entre más personas conocen a un candidato, pues la opinión se dispersa, ¿no? Ya sea que algunos tienen una buena opinión de él y otros tienen una opinión no tan positiva. Y en la campaña, pues ahí la estrategia tiene que ver más con el posicionamiento e intención de voto, ¿no? Influir ahora sí que precisamente en el que el elector ya realice una acción, ¿no? Estamos influyendo en él ya para que realice la acción de depositar o de manifestarse a favor de un candidato, ¿no? Y obviamente acudir a la urna a depositar su voto a favor de ese candidato. Hasta aquí, amigos, no sé si tengan alguna duda, comentario, opinión. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Bueno, lo que tiene que ver con... Perdón, ahí René tiene una pregunta. Adelante, René. Adelante, ¿no? René. ¿Me escuchas, René? Rodríguez. Tiene su micrófono apagado, René. Sí, adelante, prende el micrófono, René, por favor. Ya. Hola, buenos días. ¿Qué tal, René? Buenos días, adelante. ¿Qué tal, Héctor? Una pregunta nada más con respecto al tema anterior sobre el inicio de la encuesta. ¿Te refieres exactamente a la encuesta en cuestión de puntaje del inicio de una campaña, o sea, en los puntos del candidato, en cómo está posicionado, y luego el desarrollo de su campaña en cuestión de puntos o en cuestión general de la campaña? Me quedé en ese... Okay. Una pequeña duda que me quedó. Ya, la encuesta base estamos hablando del tipo de encuesta que se realiza para construir la estrategia de una campaña. Son encuestas que se realizan para toma de decisiones internas. Entonces, la encuesta base es precisamente eso. Es la encuesta que se realiza primeramente después del ejercicio de grupo focal, precisamente para conocer cuál es nuestro punto de partida y poder construir una estrategia. Esa es la encuesta base, ¿no? Ya posteriormente vendrán las encuestas de tracking o de seguimiento, ¿no? Que son donde vamos midiendo ahora sí cuál es el posicionamiento, intención de voto, cómo va penetrando nuestro mensaje, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, gracias. Perdón, Héctor, rector, tengo una pregunta aquí escrita por el chat de parte de Edgar Ibáñez. Dice, buenas tardes, mi pregunta es, ¿cómo se realiza el tracking y el exit durante la campaña y el día de? Bueno, la encuesta de seguimiento, el tracking poll, son estas. Durante la campaña, aquí vamos recogiendo, ahora sí, ya una vez transcurrida la campaña, vamos recogiendo encuestas y resultados de diferentes fuentes. Obviamente la más importante para nosotros es la nuestra, es decir, para toma de decisiones no habrá encuesta más confiable que la encuesta que tú estés realizando, que tú estés ordenando, ¿no? Alguna casa encuestadora. Y la vas realizando, ahora sí que dependiendo de la duración de la campaña. Hay campañas demasiado cortas que duran un mes, 45 días. Hay otros países donde incluso los periodos de campaña son todavía más largos, de 2 meses aproximadamente, 2 meses y semanas. Dependiendo de la duración de la campaña, ya podrás ir realizando tu tracking. Es decir, puedes hacerlo de manera semanal, puedes ir haciendo sondeos telefónicos diarios,
incluso sobre algunos temas. A mí me ha resultado mucho, por ejemplo, cuando surgen a veces declaraciones desafortunadas y lo medimos a veces a través de algún sondeo telefónico, porque a veces sale el candidato a responder algo que ni siquiera está en el ánimo del electorado. Entonces, el tracking te sirve para ir sondeando cómo vas penetrando en el electorado a través de tu mensaje. Y obviamente, medir una tendencia a través del tiempo, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con tracking. Mencionaba ahorita que en lo personal me ha resultado que cuando estamos en campaña, a veces surgen pues temas inesperados, noticias falsas, escándalos, diferentes situaciones que surgen. Ahí es muy válido realizar alguna encuesta telefónica previa antes de que el candidato salga a responder a alguna situación que a veces ni siquiera está en el ánimo del electorado, ¿no? Entonces, lo mides, te das cuenta si realmente es susceptible de poder salir a defender, a emitir un posicionamiento. Si no es necesario, pues no lo hagas, ¿no? O sea, a veces el candidato termina dando a conocer cosas que el electorado ni cuenta se dio. Eso es en cuanto al tracking y seguimiento de una campaña. La encuesta de salida, ahí sí, pues se hace de diferentes maneras. Los organismos electorales, en este caso los institutos electorales, tienen su propia metodología y lo hacen en la totalidad. En el caso de la campaña, ahí sí es importante también que tengamos nuestro propio sistema de conteo rápido, ¿no? Y bueno, lo hacen normalmente los partidos políticos, lo hacen a través de su estructura electoral, es decir, de sus representantes de partido, representantes de casilla, con sus listas de simpatizantes, quienes ya acudieron a votar, etcétera, y ya alcanzan a tener un previo, ¿no? Alcanzan a tener un previo. No tiene la rigurosidad metodológica de una encuesta de salida que pueda desarrollar alguna casa encuestadora, pero sí nos sirve de alguna manera para tener un pronóstico y un resultado anticipado, ¿no? Antes de que el órgano electoral emita con información propia los resultados de la elección. No sé si con esto demos respuesta a esa duda o inquietud o precisamos más en información. Mientras nuestro alumno Edgar piensa, tenemos otra pregunta, rector. Dice de Ernesto Alonso Valdés. Buenos días. Mi pregunta es, ¿con cuánto tiempo de anticipación a la campaña se debe realizar la encuesta base? La encuesta base tiene que ser aproximadamente un año antes. Incluso nos sirve para construir la campaña. La campaña no se realiza en los 30, 45 o 2 meses que te permite hacer propaganda el órgano electoral. La campaña inicia desde antes, ¿no? La campaña de posicionamiento. Ahorita, por ejemplo, en tiempo normal, los candidatos debieran, o los aspirantes a los diferentes cargos de elección en México para 2021, debieran estar ahorita a todo lo que da en las calles, haciendo, pues ya de alguna manera, posicionamiento, ¿no? Hacia sus intenciones electorales. Sin embargo, pues por las condiciones normales que están imperando en este momento, no se está realizando. Pero una encuesta base se realiza por lo menos un año antes de la elección, y eso ya te lleva hacia a conocer, pues, ¿no? Hacia dónde tienes que perfilar tu campaña. Entonces ya las campañas, como mencionaba hace un momento, no es los 30 o 45 días que te permite hacer campaña el órgano electoral, sino que vienen
vienen corriendo desde tiempo atrás, ¿no? Desde antes, ya con perfiles ya de alguna manera perfectamente dirigidos, ¿no? Y obviamente en el tiempo que ya por ley te permite hacer campaña, pues ya es cuando sales públicamente a hablarle a los ciudadanos. Sin embargo, antes de eso, pues ya debes tú de tener de alguna manera los resultados de qué es lo que piensa el ciudadano, de qué le vas a hablar, qué problemática le vas a intentar resolver, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por lo menos un año antes. Incluso hay proyectos políticos que se construyen con 3 años o más. Por ejemplo, me tocó en un ejercicio que tuvimos ahí con algunos consultores de España, nos platicaron en su momento del plan Zapatero 1000, que había sido el plan del presidente Zapatero para llegar a la presidencia de España, que había sido un plan muy bien estructurado, 3 años, ¿no? Y le llamaron el plan Zapatero 1000, y ha habido varios ejemplos, incluso a nivel nacional y en Latinoamérica, similares a ese plan Zapatero 1000, ¿no? Entonces, no es ahora sí que al momento de salir a la campaña, ¿no? La campaña inicia desde un año antes todavía. Bien, vamos a contestar 2 preguntas más para darle oportunidad a nuestro rector que nos siga platicando sobre su masterclass. Tenemos una pregunta de José Luis Ponce. Dice, buenas tardes, ¿cuál es el porcentaje ideal para la muestra de una encuesta? Y 2, vamos a juntar la otra pregunta. Dice, buen día, los candidatos, para un candidato a diputado, ¿cuál es el tiempo ideal? ¿No? Creo que es más o menos la idea. Sí. O sea, uno es el número, el porcentaje de la muestra y cuándo se debe de empezar hacer la primera encuesta, ¿no? Sí, igual, un año antes, aunque el candidato o el diputado pues ya debe estar en presencia constante en la comunidad, lo tienen que estar viendo, lo tienen que estar sintiendo, él tiene que estar tocando a la gente desde, ahora sí que el candidato, bueno, los diputados actualmente en Estados Unidos, haré un comentario sin salirnos del tema, aunque así lo parezca, ¿no? En NIPO cada que concluíamos un diplomado, terminábamos con un seminario internacional en Washington. Y precisamente estando en Washington, en una ocasión, visitamos los institutos, tanto del Partido Demócrata como del Instituto Republicano, que son los institutos que se dedican ahora sí que a la formación política de sus militantes. Y Estados Unidos, como ellos tienen el sistema de reelección legislativa desde mucho tiempo atrás, es decir, cada escaño, cada curul, pues cada partido la trata de conservar por 12, 15, 20 años, ¿no? Entonces, como ellos tienen precisamente ese tema de la reelección legislativa muy instaurada ya en su sistema electoral, ellos tienen una de las funciones de estos organismos, precisamente de estas fundaciones, tiene que ver con el sistema de cómo conservar esas curules. Entonces, para cada legislador se le tiene precisamente un plan de seguimiento, cuáles son los temas con los que debe abordar en la demarcación en donde fue electo, cómo salir a anunciar algunas iniciativas con sus electores, un mantenimiento constante precisamente de su base de votación. Igual debe suceder en el caso de México. Como también ya tenemos la reelección en nuestro sistema electoral, también se debe de contar precisamente con un sistema que garantice la reelección
de esas posiciones ganadas, ¿no? Por los diferentes partidos políticos. Entonces, en el caso de un legislador, si bien es cierto, un año antes ya tener la información o año y medio antes, previo a eso, el legislador debe estar en mantenimiento constante de su distrito, ¿no? En este caso. Así es. Muy bien, Héctor. Rector, ahora adelante, sigue con tu presentación. Muy bien, continuamos. Bueno, les quería aprovechar también para presentarles Lideratium. Lideratium es una continuidad de ese proyecto que construimos hace algunos años, que mencionábamos, que era el Instituto de Estudios Políticos. Ahora lo estamos haciendo con los medios actuales, ¿no? A través de una plataforma web en línea. Estamos un grupo de consultores ahí trabajando en este proyecto. Nuestros cursos son totalmente en línea. Desarrollamos una plataforma web precisamente para llevar a cabo este tipo de cursos. Les voy a compartir por aquí les voy a compartir un video acerca de lo que es Lideratium. ¿Me confirmas, Gilberto, si se ve? Sí, ahí está. Lideratium.com es la plataforma virtual con los temas más actuales en el estudio de política y gobierno, adaptado para cumplir tu proceso de enseñanza con diplomados y talleres dinámicos, completos y eficientes, apegados al contexto latinoamericano. Somos el espacio perfecto para aquellos que desean aprender en línea de una manera novedosa, práctica y 100% efectiva. Características: diseño pedagógico con enfoque por competencias en política y gobierno. Nuestros talleres son en línea, específicos y prácticos. Van de acuerdo a tus tiempos y especialidades. Ventajas: en Lideratium.com las barreras del tiempo y espacio no existen. Por eso te ofrecemos un formato disponible 24/7. Actualizaciones y capacitación continua de talleres y diplomado al que te hayas inscrito, por un año y sin costo. Talleres con duración para tu estilo de vida. Inversión a tu medida. Lideratium.com te ofrece solo lo que tú necesitas. Por algo somos la página web más consultada por expertos en campañas políticas y gobierno en América Latina. Lideratium.com. Conócenos. Bueno, eso es nuestro